Me está matando el dolor de cintura. ¿Tenés Ibupirac? Me duele el final de anatomía. ¿Tenés Ibupirac? Me duele mi primer trabajo. ¿Tenés Ibupirac? Que el dolor no te pare. Toma Ibupirac. Y olvídate de los dolores de cabeza y musculares hasta por 8 horas. Ibupirac. El dolor para. Vos no. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Día 30, si no me equivoco, 30 o 31 de cuarentena. Mañana empieza una etapa un poco diferente en la Argentina. Y ya les vamos a contar en un ratito, entre otras cosas, algunas novedades que se van a dar esta semana. Fundamentalmente en lo que hace a lo económico, pero para ustedes, para los empresarios pyme, para los comerciantes, para la gente que vive de su trabajo y que hoy lamentablemente tiene puertas cerradas. Parece que es muy importante, entre otras cosas, porque es muy probable que hagamos un gobierno mucho más activo contra los bancos. Bancos que no hicieron lo que tenían que hacer, bancos que usaron el dinero para colocar, si querés, o ir sobre el dólar contado con liqui y no prestar, que fijaron una tasa del 24%, pero para el plazo fijo la tiraron abajo. Bueno, todo eso, enojo enorme en el gobierno. Prepárense porque creo que vamos a tener una semana bastante activa frente a eso, con tasas que seguramente bajen para los créditos y para plazos fijos, aquel que puede, una tasa un poco más alta. Todo apuntando a que los bancos entiendan que hay que empezar a actuar en consonancia con la gravedad de la crisis. El presidente tiene una oportunidad muy importante, seguramente cuando esto pase, de hacer las reformas necesarias para que la Argentina de una vez por todas sea un país viable. Está claro que no es un país viable, está claro que gobierno tras gobierno, no importa los colores políticos, han dejado un Estado quebrado en la Argentina. Si la Argentina hubiese tenido un Estado diferente hoy, seguramente la situación, la manera de afrontar desde lo económico, voy a dejar la salud porque desde la salud es impecable lo que se ha hecho, desde lo económico hubiese sido diferente, pero esto es lo que hay. Y me parece que el presidente tiene que definir claramente qué país queremos en el futuro y en lo inmediato. Y en lo inmediato significa sí o sí, como no se puede abrir del todo la cuarentena, porque hasta ahora el éxito de la salud quedó demostrado es aislarse, es cuidarse, es no salir para evitar una cadena de contagios que en un ratito te vamos a contar y te vamos a mostrar, porque esta es la clave del coronavirus, cómo es la cadena de contagios y por qué es importante mantenerse cerrados, mantenerse aislados. Pero para eso vos tenés que asegurarle al empleado que va a cobrar, vos tenés que asegurarle al autónomo que va a cobrar y tenés que asegurarle a la empresa que va a poder pagar los sueldos. Porque cuando esto pase, se necesitan empresas que estén vivas. No se necesitan empresas cerradas. Se necesitan empresas que hayan mantenido a los empleados, que se les haya pagado, se necesita que el plomero haya podido cobrar, porque acá no estamos hablando de la situación del 40% de pobres de la Argentina, donde se la ha atendido y se la atiende incluso más que antes y está bien. Acá estamos hablando de los nuevos pobres, de una franja de nuestra sociedad que no está acostumbrada ni a pedir ni a que le regalen. Y que hoy el gobierno, con la única herramienta que tiene, que es la emisión, tiene que salir rápidamente a tranquilizar a toda esa gente y esas empresas. Y creo que algo de eso podemos llegar a ver esta semana, pero es central que la emisión se use para pagar sueldos y para sostener a las empresas, porque van a ser las empresas las que después van a tener que rápidamente salir a reactivar a la Argentina. No lo va a hacer el Estado. Tampoco se puede convertir el Estado en un Estado que sostenga el 60% de la población porque es inviable, de vuelta. Entonces, es importantísimo que empiecen a dirigir el dinero, el subsidio, el préstamo, ponerle el nombre que quieras directamente a las empresas y a los empleadores. Los bancos no cumplieron con lo que tenían que hacer. Después te vamos a contar también una figura en este momento muy cuestionada que tiene que ver con el sistema financiero y bancario. Pero los bancos no cumplieron. Así que es probable también que te enteres esta semana que va a haber a través del ANSES o de la tasa o de la tarjeta Argenta
tengas alguna vuelta para que llegue directamente el dinero a las empresas, a una tasa mucho más baja, a los empleados, porque vos tenés que garantizar la tranquilidad de la gente. Como así tenés que garantizar la tranquilidad de los stocks, es decir, que no haya desabastecimiento, fundamentalmente en el tema alimentos. Y eso es central que se lo vea esta semana. Hay que ir a pagar los sueldos, hay que sostener a las empresas, hay que dar beneficios impositivos a las empresas que están pagando, tienen que tener beneficios y al que no puede pagar hay que ayudarlo a que pague. Pero las empresas tienen que quedar vivas, no pueden cerrar. Porque en cuanto esto, insisto, pase, son las empresas del sector privado las que van a salir a generar producción y generar empleo. Punto aparte para la etapa que empieza mañana, con nuevas excepciones. Vamos a ver más gente en la calle. Acá también me parece que es fundamental que no se repitan errores que se dieron, como cuando fue el pago de jubilados, como cuando esta semana no estaban abiertas las sucursales del pago extrabancario, que se iban a abrir a partir de mañana, había 6, 7 cuadras de cola, o el transporte público, que es central, cuidar el transporte público. Por eso al gobierno no le importa que haya tantos autos en la calle, porque son autos que van con una persona, lo sumo, y eso de alguna manera también puede alivianar un poco el transporte público. Pero ojalá que entiendan, acá es fundamental la logística. Cada actividad que se pone en marcha requiere pensar muy bien la logística para evitar cantidad de gente en la calle. Hay que cuidar el distanciamiento. Digo, el factor fundamental de éxito es el aislamiento, pero para eso todo tiene que funcionar bien. El presidente tiene una gran oportunidad hoy en la Argentina. En medio de esta crisis puede sentar las bases de un país sustentable y viable, no como el que tenemos hace décadas en la Argentina. En este caso confirmados 40 dieron positivo. 40% de contagio de trabajadores. De las 2.669 personas que han sido confirmadas con coronavirus, 374 significan el 14% del total de los confirmados, entran dentro de la categoría trabajador de salud. Estalló el contagio en los centros sanitarios y entre los profesionales de la medicina. La peor noticia empezó a tomar forma de la manera más cruda. Distintos hospitales y sanatorios se ven convulsionados ante el conocimiento de los nuevos infectados. Se hicieron alrededor de 200 hisopados a personal médico que trabaja en el sanatorio La Providencia. Hasta ahora, 40 dieron positivo. Por primera vez estamos viendo cómo los propios médicos y enfermeras están pidiendo por algo que entendemos tiene que hacerse prontamente, que es ser testeado. Si se siguen informando compañeros, vamos a seguir teniendo bajas y no podemos mantener el hospital así. O sea, en otros países se hacen miles o cientos de miles de testeos diarios y nosotros estamos en un número muy bajo. Ordenaron la clausura de la clínica norte de Villa Adelina, 12 contagios de coronavirus. A la clínica se la acusa de no haber informado que una mujer murió por COVID-19. La clínica en el certificado médico había puesto shock refractario, insuficiencia respiratoria y paro cardíaco. Como consecuencia de esto, no solo que se infectó mi tío, yo sí me infecté también, hay que reconocer también que en el Centro de Salud Norte están infectados la mayoría de los empleados, médicas, enfermeros, personal de limpieza. Es un círculo interminable esto, o sea, lo que hicieron es terrible. La primera muerte por coronavirus en el sistema de salud. Se trata de un enfermero de la clínica de Branten, en donde había sido internado el papá de Montillo. La clínica finalmente admitió que no había seguido los protocolos para COVID-19. La clínica incluso terminó clausurada. El miedo y la preocupación seguirán en aumento en tanto esta situación se propague a otros centros sanitarios. El comité de investigadores que aconseja al gobierno tiene su mirada puesta en todos los focos de contagio que pueden ayudar a reproducir el virus. Esto tiene como explicación que el equipo de salud, que los trabajadores y las trabajadoras de salud trabajan en diferentes instituciones, en diferentes sitios, en más de un sitio. La principal vía de transmisión, inclusive dentro del equipo de salud, es la horizontal. Eso significa que la transmisión es entre el personal de salud y no el 100% a partir de un paciente confirmado. Bueno,
Buenas noches a todos. En un ratito, antes que nada, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te Buenas saludo, noches. bienvenido, muchas gracias por el aguante. Bueno, ustedes chicos ya están así que no de se la falta. casa. En un ratito vamos a tener algo que hasta ahora nunca se vio. Y tiene que ver, vieron que el gobierno tiene un comité de expertos. Vamos a tener aquí parte del comité de expertos y vamos a intentar entender cómo funciona esto, porque en definitiva uno imagina que están todos los expertos, llega el presidente y le dice, me explican, a ver, necesito esto, esto y esto, primero cuénteme en dónde. Bueno, le vamos a preguntar de esa manera al comité de expertos, que es, por supuesto, está formado por los mejores médicos infectólogos que tiene hoy la Argentina. Así que una parte de ellos estarán con nosotros y trataremos de escuchar y de saber qué se viene de ahora en más. Y una cosa importante, que es a donde nos vamos a meter ya de plano, la cadena de los contagios, o la cadena de contagios. El lunes, mañana va a abrir Alemania la cuarentena, consideró la Alemania oficialmente ya controlada la pandemia, y entre otras cosas se la considera así, ¿por qué? Porque el nivel de contagio bajó de 1, creo que está en 0,7 o 0,8, es decir, que una persona contagia a menos de una persona. Lamentablemente, en los países donde la cosa ha estallado, el porcentaje, el factor robo, el factor de contagio, es altísimo. Es muy interesante saber cómo funciona o cómo está dado el porcentaje, el factor de contagios en nuestro país, para entender por qué hay que quedarse. Básicamente de esto se trata y para entender por qué hay que cuidarse y hay que cuidar cada detalle. Esta semana creo que estalló un escándalo, te diría, a raíz de una persona que falleció y que el certificado de defunción no decía COVID-19, entonces se hizo todo el tratamiento en la funeraria sin saber que esa persona había fallecido de COVID-19. Y ahí tenés la muestra perfecta de la cadena de contagios. Sí, Antonio, y además saber que esta persona era visitada, obviamente estaba internada, estuvo un mes prácticamente en la clínica, y era visitada por su familia, y hasta último momento fue visitada por su hermano. A ver, podemos compartir la infografía ahora juntos y también debatir sobre este tema, porque hay un punto que no es menor para analizar. En el momento que se hace el certificado de defunción, es un lunes. Pero hasta que se le detecta COVID, y se hace el testeo al cuerpo, es sábado. Igual, todos estos días que pasaron... Primera cosa que va a cambiar a raíz de esto. Hoy el certificado de defunción, hasta ahora el certificado de defunción, cuando una persona fallecía, iba a la empresa fúnebre, retiraba el cuerpo, porque además los hospitales o los sanatorios quieren que los retiren rápido, entonces después iba el certificado de defunción. Eso me parece que ya va a cambiar a partir de ahora. No se va a retirar ningún cuerpo si no está el certificado. Sí, además entonces, ese certificado tiene que estar sellado. Esto fue no es un lunes, papel así nomás. ¿Esto fue un lunes? Esto fue un lunes que la mujer fallece, se hace el certificado de defunción, pero el sábado recién se llama, obviamente, a la funeraria, a la familia, a decir, señores, esta persona falleció, era COVID positiva. Entonces, en el medio tenés una cadena donde el hombre, el hermano de la fallecida, por ejemplo, va a contratar a la funeraria sin saber que posiblemente portaba COVID. Bueno, acá tenés la cadena de contagios, empleado de la funeraria, las personas que van, retiran el cuerpo los ambulancieros. Y están. Los ambulancieros, que dicen, al llegar a la funeraria, señores, hay algo raro acá. El cuerpo tenía mucho olor a lavandina en las bolsas mortuorias, junto con otras 2 personas más. Tomaron sus recaudos. Pero la bolsa era normal. La bolsa era color negro normal. No hubo un protocolo como el que tendría que haber habido, obviamente. Y acá estamos hablando de por lo menos 3 personas contagiadas dentro de los empleados de la funeraria, incluida la dueña, que después contagia a su tío y a su madre, que también está, obviamente, es una mujer de 57 años. Después tenés los familiares... a su vez, los papeles. Los papeles que van y vienen. Claro. ¿Por qué? Porque primero esos papeles, ese certificado de defunción, llega a la funeraria. El hermano de la víctima va al día siguiente y dice, a ver, ¿qué dice el certificado de defunción? No, acá hay algo que no me cierra. Esto no va. Le iban a dar el alta, me ponen esto, y encima los empleados de la funeraria que le dicen, había olor a lavandina, hay algo sospechoso. El cuerpo fue sellado en la funeraria, pero insistimos, ya era tarde. Había toda una cadena que no se respetó. Y obviamente que tendría que haber ido directamente a cremación en el caso de ser COVID positivo, pero no fue así. Quien detiene la cremación en la funeraria
Es el hermano. Dice que no muevan un dedo hasta que no se haga el test positivo. Acá vemos familiares Claro, porque el hermano sospecha, Claro. porque el certificado de función no hablaba de COVID-19. Sospecha por el certificado y por lo que le dicen los ambulancieros y la dueña de la funeraria. Va de vuelta a la clínica, no le dicen, obviamente no le dan explicaciones que le estén cuadrando, y ahí pide intervención de la justicia que ordena, obviamente, el testeo de COVID. Familiares de la víctima que son contagiados, estamos hablando del hermano, los familiares con el que tiene contacto, 4 personas contagiadas. Cada uno termina contagiando todo su entorno. Más posibles contagios si esa gente además, por la actividad, está en la vía pública. Exactamente. Y si son asintomáticos, ni te cuento. Pasa y seguimos de largo. Familiares, obviamente, de la funeraria tenemos 12 personas, se multiplica obviamente por 3, 36 personas en estado de alerta. Claro, ¿sí? Porque acá después estás obligando al Estado a tratar de localizar a toda la gente. Sí, estamos hablando de un solo caso. Imagínate los que pudieron haber ocurrido sin que nos diéramos cuenta o sin notificación. 9 personas, obviamente, dentro de los empleados y la cantidad de contagios por debajo, 27 personas en estado de alerta. Se ramifica en cuestión de horas, imagínate, una semana casi. Bueno, vamos a escuchar a los que saben, a una parte del comité de expertos que escucha el presidente y el ministro de Salud, por supuesto, y que todas las decisiones se terminan tomando previamente escuchar a este grupo de los mejores médicos que tenemos en la Argentina. Bueno, Ángela Gentili, Florencia Can, Tomás Orduña y Omar Suet. Muchísimas gracias a todos. Estamos intentando entender cómo funciona un comité de expertos, porque evidentemente tanto el ministro de Salud, el presidente, cada decisión que toma primero escucha la opinión de ustedes. Estamos entrando en una etapa diferente también, por lo que estamos viendo en la Argentina, de esta famosa cuarentena administrada. Ahora, les quiero hacer una pregunta sobre lo que estábamos viendo hace un ratito de la cadena de contagios. Ángela, empezamos contigo. ¿Cuál es el factor de contagio hoy en la Argentina del COVID-19? Bueno, nosotros en realidad hay un número que siempre miramos mucho en epidemiología, que es el RO. Sí. El RO es a partir de un caso confirmado, de un paciente que tiene COVID positivo, esa persona a cuántos puede llegar a contagiar. El RO generalmente en un momento se calculó para esta enfermedad entre 3 y 4. Quiere decir que por cada enfermo contagia 4. Sí. Todos lo que intentamos hacer, todas las medidas que toman los países, es bajar la transmisibilidad, es decir, lograr controlarla. Eso implica que uno busca un RO cada vez más bajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este momento, con todas las medidas que se han venido tomando, hemos podido bajar el RO, que ya no es la historia natural de la enfermedad, sino que por todo lo que hemos trabajado, toda la comunidad, cada uno haciendo el rol y la parte que le corresponde, ese RO ha bajado, incluso hay áreas que es alrededor de 2. Y de hecho... Es decir que hoy, perdón Ángela, hoy en la Argentina, un enfermo de COVID, el factor RO es 2, contagia 2. Sí, no en todos los lugares por igual. Bien. Eso tiene mucho más peso en todo lo que es el área metropolitana, mientras que hay otros lugares donde no hay circulación comunitaria que esto difiere. Pero lo más importante es que nosotros, cuando uno mira la curva, uno dice aplanar la curva. Cuando uno piensa en aplanar esa curva, tiene que pensar cuánto tiempo tarda el número de casos en duplicarse. Y en este momento en el país, mirándolo globalmente, es cada 10 días. Bien. Eso es realmente algo importante, lo cual uno podría decir que los resultados son satisfactorios. No hay que caer en el exitismo tampoco, ¿no es cierto? Porque esto es un día a día, esto es un esfuerzo que hay que imitarlo entre todos y realmente tenemos que ser cautos en precisamente mirar esta curva e irla siguiendo. Bueno, déjeme también contar a la gente que estamos conversando con 4 del grupo de expertos que están asesorando permanentemente al gobierno, al presidente, al ministro de Salud, ante cada decisión que se toma. Perdón, Ángela, Tomás,
Es diaria la consulta, ¿no? No, un momento, ¿la consulta de quién? ¿Del señor presidente? Del presidente, del ministro de Salud. Es No, diario el señor trabajo. presidente, el señor presidente tiene periódicamente con nosotros, porque Sí. eso sería algo imposible de practicar, porque hay un gabinete de ministros Sí. que también tiene que escuchar, hay un jefe de gabinete de ministros y hay un ministro de salud con una viceministra muy conocida, Carla Bisotti, una Sí. amiga nuestra, histórica referencia en el área infectológica y de la vacunología, y entonces un comité que somos más de 20 personas, que Sí. estamos hace prácticamente 6 semanas trabajando, que periódicamente nos reunimos con el gabinete de ministros y con el señor presidente, pero a él le llegan lo que nosotros tenemos como nuestra reunión semanal y un Bien. chat diario, que hay momentos en que arde. En ese chat Sí. están No, pero está funcionarios, bueno, claro. está bueno que nos cuenten, porque nosotros no sabemos cómo, Sí, cómo por eso, trabaja por el eso. comité. Claro, porque no podría participar de este chat el señor presidente ni el señor ministro. Entonces, para eso hay, desde la doctora Bisotti, otras autoridades del ministerio y todos nosotros, y después hay una reunión periódica formal, que ahora por supuesto es virtual en este momento, y después de lo que nosotros hablamos surge un condensado que recibe el señor presidente, y después vienen las visitas presenciales, que son las que hemos tenido hace una semana, hace 3 semanas, hace 5 semanas, y que seguramente quizás haya la semana que viene una representación de todo nuestro grupo, porque hemos debido ir achicando el presencial en Olivos por una razón lógica, que es disminuir potenciales transmisiones. Así que, por supuesto que si de manera inmediata, como ha ocurrido en varias ocasiones, somos convocados, Van, desde ya. asistimos a la reunión virtual o lo hicimos en su momento en las reuniones Bueno. presenciales en el ministerio. Bien, Florencia, ya la de Tomás ya la tengo pensada, la de Omar ya la tengo pensada. Florencia, me imagino que dentro de la discusión del comité todos nos preguntamos lo mismo. Che, está bárbara la curva quedó aplanada, pero si está aplanada y no hay pico, ¿cuánto tiempo más va a seguir así? Y está aplanada pues estamos en cuarentena, quiere decir que no podemos salir de la cuarentena. Esto, ¿qué es lo que ustedes debaten de esto y a qué conclusión llegan? A ver, el término de salir de la cuarentena se ve como algo lejano por el momento. Lo que sí se puede hacer es ir administrando la cuarentena e ir paulatinamente incorporando actividades, como está sucediendo, pero que tienen que ser de manera muy programada, muy planificada, de modo tal de no tirar por la borda todo el esfuerzo que hizo la población en este mes de lo que vamos. Y esas actividades tienen que hacerse teniendo en cuenta el distanciamiento social y todas las medidas de precaución que nosotros y todos los médicos Perdón, pero viene recomendamos. el gobierno y les dice, necesito abrir esta actividad, por ejemplo. Díganme qué hago y ustedes ahí o no. Las actividades que se abren tienen que ser cumpliendo estas medidas de distanciamiento social, porque si no volveríamos a estar en una situación muy preocupante. Así que cuando nosotros hablamos de aplanar la curva, que los casos se vayan distribuyendo en el tiempo y no se den todos al mismo tiempo, sabemos de todos modos que va a haber un momento donde vamos a tener un mayor número de casos. Pero bueno, no es lo mismo el pico del Everest que el pico de una montaña más baja, porque si nosotros tenemos un pico más bajo, el sistema de salud puede hacer frente a esa situación y de esa manera no colapsa, como vimos que sucedió en otros países. Bueno, ahora esto para los tres, estamos esperando, se nos cayó la conexión con Omar Suet. Hoy estamos bien en la Argentina, por lo que uno puede entender desde la ignorancia total, pero viendo países que estallan en casos y en fallecidos, vemos las cifras de la Argentina, ¿es que hay pocos testeos o que estamos bien? Estamos bien, muy bien, muy bien. Salimos sin ser exitistas como dijo Ángela, pero nosotros estamos muy bien. Muy bien. Estamos haciendo ya prácticamente 600 testeos por millón, si no me falla la cabeza, y la verdad que el porcentaje de positivos nos da cercano al 15%, que está en un buen rescate, que es parte de lo sugerido por la OMS, y vuelvo a insistir en lo del no exitismo, pero estamos logrando lo que nos propusimos como país
hace varias semanas, primero los 10 días de distanciamiento social y otras medidas, y los 30 días que se cumplen hoy, 30 días de una férrea cuarentena en la cual toda la comunidad argentina está logrando que esos números estén cercanos a 3.000, pero por abajo de 3.000. Veamos qué ocurrió en esa cantidad de tiempo en España, en Italia, bueno, ni hablar de la catástrofe de Estados Unidos. Sí. Antonio, sí, Ángela. Una acotación. En realidad, cuando uno piensa en testear, siempre hay que vincular el testeo a la definición de caso sospechoso. Exacto. Nosotros, cuando comenzamos, la definición de caso sospechoso era el que venía de afuera de un viaje. Entonces, el testeo tenía un objetivo claro. A medida que va pasando el tiempo y formando parte de la estrategia global, la definición de casos sospechosos se fue haciendo mucho más amplia. Usted piense que ahora, cada vez que tenemos un paciente que consulta por fiebre de 37,5 más tos o dolor de garganta, y por supuesto... Eso está bueno que quede claro, pues se amplió esta semana. ¿Es 37,5 más otro síntoma o es cualquiera de esos en forma individual? Claro, tiene que tener 37,5 y algunos de los siguientes, que sería, por ejemplo, tos o dolor de garganta. Y voy a tomar estos dos fundamentalmente para hacer entender que con esto estamos captando muchos casos leves. Y eso es muy importante para esta etapa. ¿Por qué? Porque a cada uno de ellos se testea, se identifica el positivo, se buscan los contactos y se aísla. Entonces, cada etapa de todo este proceso, al ir variando la definición de caso sospechoso, obviamente va de la mano del testear y de la estrategia. Seguro. No son cosas separadas, no es una estrategia fragmentada. Tiene un sentido, un eje de pensamiento y de racionalidad. Ahora vamos a testear más porque nuestra definición de caso sospechoso es mucho más sensible, más alta, más amplia. Y eso es lo que queremos precisamente, ¿no es cierto? Captar más porque se van a abrir actividades, como muy bien dijo Florencia. Y ahora lo importante es el captar y el hacer todo ese seguimiento. Omar, ahí estamos ya de vuelta contigo. Gracias. Bueno, gracias a todos ustedes. Le quiero contar también a la gente, si recién se están sumando aquí antes de mañana, que es una parte del grupo de expertos, de este comité de expertos, de los mejores profesionales de la Argentina, que asesoran permanentemente al gobierno. Estamos intentando entender cómo funciona y, por supuesto, qué es lo que nos está pasando. Ya sabemos que estamos bien, porque nos decía Tomás, las cifras, lo que se está viendo en la Argentina, realmente muestran el éxito de las medidas tomadas. Pregunta, Omar, ¿se puede esperar? Porque evidentemente la solución final es la vacuna. ¿Qué información manejan ustedes, que supongo que estarán interconectados con el resto del mundo en el tema vacunas? Mira, de momento hay 70 vacunas en estudio y 4 ya pasaron a fases de pruebas en humanos, la fase clínica que le decimos nosotros cuando ya muestran que in vitro y en animales pueden ser efectivas y seguras, pero que todavía no se sabe nada en humanos. De estas 4 vacunas, todavía no tenemos información de resultados de si generan anticuerpos suficientes y si esos anticuerpos protegen a las personas de la infección. Entonces vamos a tener todavía que esperar unos meses y rogar que salga todo bien, y si sale todo bien, quizá para diciembre, septiembre, dicen algunos, si uno acelera al máximo los mecanismos regulatorios, podríamos tener alguna información. Pero si sale mal, en el sentido de que si no demuestra una buena eficacia o si hay un evento adverso grave, algún problema de toxicidad o de efectos adversos, quizás tengamos que esperar hasta 18 meses. Bien. Sobre el tema vacunas, ¿están de acuerdo sobre lo que dijo el ministro de Salud de la provincia, que el 70% de la población se va a contagiar, la mayoría va a estar bien? ¿Pero habló de ese porcentaje? Eso fue una repetición, digamos, de alguna manera, de lo que dijo también Angela Merkel en situaciones en Alemania, en las que uno no hace ninguna intervención. Y eso es lógico de pensar que pudiera pasar. La cuarentena y todo lo que estamos haciendo es justamente para evitar esa situación, porque con ese número de infectados sería imposible sostener a todas las personas que requerirían atención. Perdón, no. Y también, que me parece una cosa importante tener en cuenta, esto tampoco lo vamos a saber
hasta que no aparezcan test que midan anticuerpos y que uno puede hacer estudios de cero prevalencia, es decir, en una muestra de la población, ver realmente cuál es el porcentaje que ha tenido contacto con el virus, porque recordemos que el 75-80% son casos leves, y eso es también lo que uno ahora no puede medir. Y una cosa interesante... Sí, que igual está bueno contarle a la gente que la mayor parte, la enorme mayor parte, son casos leves. Exacto. Y aparte, estos casos leves... ¿Qué porcentaje tomás? Perdón, Ángela. Perdón. ¿Sí, Tomás? No, y los asintomáticos. Asintomáticos. Claro, que ni se dan cuenta. Claro. O sea, ni siquiera son leves, ni se dan cuenta, la mayor parte. Número importante, por lo menos. Veremos cuántos. Pregunta. Una cosa importante es que los que tienen, las personas que suelen tener casos más graves o mayor mortalidad son los mayores de 60 años. Sí. Nosotros vemos que los mayores de 60 años configuran un 25% de los casos, sin embargo, el 80% de los fallecimientos se dan en ese grupo etario. Entonces, hay que cuidar especialmente a los mayores de 60 años y a las personas menores de esa edad, pero que tienen enfermedad crónica cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, diabéticos, que son factores de riesgo que están asociados a una peor progresión de la enfermedad. Antonio, si no te dejamos hablar, imagínate, nosotros cuatro... Bueno, es que esto es lo que le iba a preguntar. ¿Suelen discutir mucho entre ustedes o mayormente están de acuerdo? Tenemos el chat incendiado a veces. Sí, el chat al rojo vivo. Claro, bueno. Pero yo quería volver a un tema que habías mencionado vos al inicio y Ángela también. Hay que ver cuando uno escucha que Alemania levanta la cuarentena. Sí. Alemania, Ángela decía que estamos con un RO de 2, que habíamos tenido un R2 más alto. Alemania tiene un RO de 0,7. Claro. Y ella fue muy enfática en decir que si eso pasaba de 1 a 1,1, de 1 volvía. podía ser gravísimo y tenía que volver a implementar. Y las medidas, por ejemplo, son, las escuelas no vuelven. Recién el 5 de mayo se va a ver si vuelve, pero con 15 alumnos en cada aula. Hay los negocios que tengan más de 800 digamos, pies cuadrados no van a poder abrir todavía. O sea que tampoco es que se abrió la cuarentena. Es una cosa muy gradual y muy vigilada porque justamente ellos también están previendo el riesgo que es que reboten los casos y eso les vuelve a impactar en el sistema. Y es lo que nosotros tenemos que hacer acá, ser muy cuidadosos también. ¿No les preocupa el nivel de contagios en médicos, enfermeras, técnicos sanitarios? Porque... para nosotros asusta mucho, no sé ustedes que son, pero no son muchos los casos y si son los médicos, ¿qué queda para el resto? Pues en realidad salen del circuito un tiempo. Sí, Antonio, así es. Totalmente de acuerdo, por supuesto que nos preocupa. Una de las cosas claves es que todo el equipo, todo el personal de salud tenga el equipo de protección personal que necesita. Que obviamente no es el mismo para todos, porque de acuerdo al tipo de actividad y de contacto y de tipo de procedimiento que realiza, el nivel de protección va variando, del máximo al que está con un enfermo que es positivo y tiene que hacer maniobras que impliquen aerosol, a otros que hacen otro tipo de tareas, pero todos tienen que tener, eso está fijado, de acuerdo al tipo de tareas, el equipo de protección. Porque asusta el número, ¿eh? Sí, pero el otro punto no menor, que también me parece que es importante tener en cuenta que hay que trabajar mucho, que en el marco de las instituciones hay que trabajar mucho el tema del distanciamiento, porque todos nosotros tenemos costumbre que siempre los pases de médicos, los ateneos, el discutir un paciente... Tenemos la vieja costumbre de estar todos juntos en lugares no muy grandes, pequeños. Y a veces ese tipo de situaciones, los pases tanto de médicos, de enfermeras, discutir un paciente, también a veces uno se olvida del distanciamiento. Y eso lo tenemos que seguir trabajando porque hay mucho pluriempleo, un médico está en un lugar, una enfermera en un lugar, luego va a otro lugar. Y si uno no tiene un sistema donde precisamente traquea, va siguiendo esto, y aparte baja mucho con el distanciamiento adentro de la institución,
Y por supuesto, lo primero está clarísimo, que todo el mundo esté protegido. Bien. Y todo lo otro es que seguimos trabajando. Un segundo, Ángela. Rodis, vos tenés cifras y Tomás seguramente te va a contestar. Se acaban de confirmar los contagios y las muertes de hoy. 102 contagios, lo que suma 2.941 contagios hoy en Argentina, y murieron 2 personas en las últimas 24 horas, que eleva la cifra a 34. Yo tengo una pregunta respecto de cuando vos hablabas recién de las vacunas, ¿no? Y si es un tema que se discute en los chats que tienen en su grupo de WhatsApp. Esta semana, ayer puntualmente, en el boletín oficial se informó que se va a crear el plan estratégico para regular el uso del plasma, que es uno de los tratamientos que se usa para los pacientes recuperados de coronavirus. ¿Qué es esto y qué pasa, Florencia, ¿no? Florencia y Tomás, que nos contesten el tema del plasma. Porque además estaban pidiendo donadores de sangre de gente que se ha curado o de gente que está con COVID-19. Sí, en la medida en que tengamos, por suerte, menos pacientes, por otro lado vamos a tener menos posibilidad de plasma, ¿no? Eso es una realidad. Esto tiene que ver con que una persona que se ha recuperado de una enfermedad, nosotros tenemos un ejemplo paradigmático en la Argentina, que es el mal de los rastrojos, la fiebre hemorrágica argentina, y la experiencia en nuestro país con el uso del plasma de paciente convaleciente es brutal durante 50 años y es la base con la que se ha trabajado para recuperar pacientes gravemente enfermos por el mal de los rastrojos, que es una enfermedad viral también, hasta que bueno, apareció una vacuna que tiene una alta eficacia y efectividad y que hace que hoy prácticamente en el área endémica de fiebre hemorrágica haya pocos pacientes, con lo cual también se complica, por ejemplo, el acceder a plasma de convaleciente por momentos. El plasma de convaleciente tiene anticuerpos, es decir, las defensas que yo formo contra el virus, se llaman anticuerpos neutralizantes. Entonces la idea es que si me pasan plasma, que está purificado, etcétera, de una persona que se recuperó, haya anticuerpos. Lo que ocurre es que, bueno, todo eso requiere de una metodología para poder acceder al plasma, para poder hacer una cuantificación de la cantidad de anticuerpos que tiene, porque es diferente en la respuesta de cada uno, pero es una de las medidas potenciales para poder usar sin dudas, como se ha utilizado no solo en el mal de los rastrojos, se ha utilizado en ébola también, y hay algunas alternativas como es la extracción directamente de todos los anticuerpos sin pasar el plasma, y hasta algunas otras más avanzadas quizás de poder lograr en animales de alguna manera un suero anti-COVID, que es otra de las cosas que se pueden trabajar. Tomás, muchas Antonio, gracias. Perdón. Sí, Florencia, adelante. Solo quería agregar que estamos en época de vacunación antigripal. La vacuna contra la gripe y el neumococo tiene indicaciones concretas que son para las poblaciones que tienen más riesgo de tener enfermedad y mortalidad por estos gérmenes. Son los adultos mayores de 65 años, los bebés pequeños y las personas entre 2 y 64 años que tienen enfermedad pulmonar crónica, cardíaca crónica, los inmunosuprimidos, los diabéticos, aquellos con obesidad mórbida. Es importante la vacunación anual contra la gripe y el esquema secuencial contra el neumococo. Y no olvidarse de las vacunas de calendario y en el caso de los bebés de la dosis 0 y la dosis del año de vacuna contra sarampión. Le pido muy breve respuesta de los 4 a la misma pregunta, porque se entabló una polémica en el mundo con la decisión de algunos países, Argentina, en realidad la ciudad de Buenos Aires incluida, de aislar a los mayores de 70 años. Empiezo por vos, Florencia. ¿Estás de acuerdo o no? A mí me parece que hay que proteger a los mayores de 70 años. A mí el tema punitivo no me termina de convencer. Me parece que sí hay que protegerlos porque son población de riesgo, pero sin restringirle las libertades. Bien. ¿Omar? Lo mismo, creemos lo mismo. Creo que hay que hacer un esfuerzo grande en cuidar a los adultos mayores, en cuidar también a las personas en los geriátricos, de tomar medidas especiales también para diagnosticar rápidamente en estas situaciones. Pero también la cuestión punitiva es difícil porque la gente está muy ansiosa en su casa, está alguna gente grande está depresiva y este tipo de anuncios los deprime todavía peor. ¿Tomás lo mismo? Adhiero absolutamente a lo dicho por los no hay, Ángela, no hay discusión. Sí, adhiero, y lo que creo que a veces es muy importante trabajar en equipo con especialistas en el tema.
porque no es solo mortalidad, sino como comentaba creo que Tomás o Omar, la depresión, una serie de situaciones que en cada una de las casas la gente mayor puede sentir y que es importante aprender a manejar. Bueno. Por eso creo que son decisiones que se trabajan también con especialistas en cada una de las ramas para buscar el mejor consenso en proteger, porque nadie duda que este grupo hay que protegerlo. Bueno, muchísimas gracias. Ángela, Florencia, Tomás y Omar, muchas gracias. Parte del grupo de expertos que asesora al presidente, que trabajan codo a codo con el Ministerio de Salud. Muchísimas gracias por este tiempo que nos concedieron. Gracias. Gracias a todos. Bueno, en un ratito estará aquí con nosotros también el ministro de Salud. Y está ya Claudio Velocopit, hombre por supuesto de la salud, pero aparte, vieron que hablaron cuando les dijimos, che, pero ¿no da un poco de susto tanto médico, enfermero, contagiado? No estará, bueno, Claudio Velocopit ahí te va a mostrar además, entre otras cosas, cómo se cuida a un médico, a un enfermero, cómo se cuida a los camilleros. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto. Voy a saber, pero yo Sí. soy alto. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Esto, contame, ¿esto todo usa un médico Sí. cada vez que ingresa a una sala? A una sala. Esto, como yo digo, se transformó hoy en objetos como tesoros, ¿no? Sí. Es decir, Se pelean, hay piratería en el mundo, hay mexicaneadas, se roban. el mundo está atrás de esto, ¿no? Es decir, lo que era una utilización común y normal en la actividad médica se transformó en un insumo prioritario. Ahora, y vos fíjate. Supongo lo puedo tocar ya. Sí, están acá. No, por eso ya está. Estos son los camisolines para entrar, por ejemplo, donde en una habitación con un paciente positivo. En una habitación con un paciente sospechoso, positivo, en cualquier caso, para que tengas una idea, ¿no? Por ejemplo, este tipo de camisolines que ahora China no está entregando en este momento, una organización como Swiss Medical, solamente en los sanatorios que opera aquí en Capital Federal, tenía un consumo promedio histórico en el mes de febrero de 90.000 camisolines de estos. 90.000 camisolines por mes en los sanatorios de la ciudad de Buenos En Aires. los sanatorios que usa Swiss Medical propios en su propia red. La estimación de abril, haciendo la proyección ahora que no ha terminado y que es una curva que crece, es que, por ejemplo, de esos camisolines se van a usar 240.000. Y si esta curva sigue creciendo, esto va a crecer exponencialmente. ¿Esto qué es? No, ese es el camisolín. Sí. Bueno, los guantes, obviamente. Estos son los guantes. Este es el famoso barbijo triple. Este es el barbijo que es azul del otro lado, ¿no? Me parece, claro. Está. Exactamente. Ese es el triple. Sí. Para que te hagas una idea. ¿Esto se usa con lo azul para afuera o para adentro? Eso se usa con lo azul para adentro. Para adentro. Entonces, para que te hagas una idea, esto ha tenido una cuestión exponencial, ¿no? Este es de 3 telas. Claro. Este es el famoso de 3 telas. Este otro es el famoso N95. Este es el que es profesional. Claro, ese es el profesional. Bien. Este es el que no se puede comprar, por ejemplo, que está prohibido en la ciudad de Buenos Aires. Está prohibido comprarlo porque le quitas al personal sanitario. Este sí se puede comprar. Se puede, pero debería estar. Es decir, si yo hubiese hecho la norma, no hubiese permitido comprar este tampoco. Este tampoco. No. O sea, vos prohibirías comprar este tampoco. No, porque también es un recurso escaso. Pensá que ese barbijo valía 3 pesos con 50 costo promedio en el mes de febrero-marzo. Hoy, importándolos bien, siendo gran comprador, los puedes traer a unos 35 pesos. Estás hablando de 3 pesos a 35, a 35 pesos. De febrero, que ya de marzo, estaba el coronavirus en China, que ya estaban. Teníamos. Y pensá que hay gente que lo está pagando 50, 60, 70 pesos. Cuando viene la desesperación y no está el producto y hay que tener la cobertura. Claro, esto debería prohibirse también. La lógica, de farmacia. Claro, la lógica es que es una situación. Bueno, obviamente, guantes.
todo esto que estamos mostrando se usa y se tira. Sí. Eso, ¿no? Que es lo que yo comentaba los otros días, tiene un crecimiento exponencial en materia económica. Pensé que una compañía, yo el otro día dije y ya la cifra, subió una compañía como Swiss Medical, consumía 175.000 pesos en ese barbijo. En este barbijo, y hoy por mes. Y hoy consume 12,5 millones de pesos en este barbijo. No. Sí. De 175.000 pesos a 12,5 millones ¿En cuánto tiempo? de este barbijo en 20 días. Es decir, y se estima que esto va a seguir creciendo. Es decir, pero ¿por qué tanto? Porque el precio desde ya, pero además vos estás consumiendo mucho más. Lógico, pasamos, en este momento tenemos en la proyección actual es que vamos a consumir unos 350.000 barbijos de estos, ¿no? En este mes. Siempre por mes. Y esto va a seguir creciendo, ¿no? Ahora, este barbijo con este camisolín, con los guantes, se coloca todo el médico para ingresar a una sala con un sospechoso o en terapia. Sale de esa sala si estuvo 10 minutos y se tira y se cambia. O sea, nada de esto es recuperable. Lo único que sí es recuperable es este. El N95. Entonces... es una fortuna. No, es que por eso digo, ojo, cuando nos concentramos, y está muy bien, que fue toda la primera etapa que nos concentrábamos, y es importantísimo y tenemos que seguir trabajando, que la situación de los respiradores es un hecho básico y fundamental. Pero la protección de los médicos para poder hacer esta actividad... No, pero lo que vimos este último tiempo con médicos contagiados uno tras de otro no están protegidos. Bueno, es que, es decir, evidentemente, primero que puede haber faltado protección, también hay que extender enormemente la protección a todas las patologías, porque ¿qué se dio? No se olviden que nosotros seguimos atendiendo las enfermedades normales. ¿Y qué pasaba? Bueno, se dividían las áreas y tenían distintos mecanismos de protección, pero han existido ya, sin saberlo, obviamente, no con mala intención ni con mala fe, situaciones que venían por otra patología y también tenían coronavirus. Entonces, eso generaba una infección generalizada y un problema. Entonces, todos estos mecanismos de protección hay que hacerlos crecer y aumentar. Esto es bolsillo propio. Esto es bolsillo propio. Es decir, el sistema está haciendo frente a esto como se puede y con un esfuerzo, porque no se olviden que esto son clínicas en todo el país. Y acá hay un problema muy serio en todas las clínicas del país. Fíjate vos que las clínicas están con una actividad muy disminuida, ¿no? Porque la gente obviamente, y es recomendable, no hace cirugía, no va a la clínica, hay caídas de la actividad del 70% promedio, y los costos hay que tenerlos igual, por lo tanto esto es un desafío. Vos hoy, por ejemplo, en las clínicas, en todas tus clínicas, ¿qué cantidad de ocupación tenés de pacientes de COVID-19? Estamos nosotros con un promedio entre positivos, sospechosos, de alrededor de 100, 110 pacientes día. Esa curvita viene creciendo poquito, por eso yo comentaba los otros días, y creo que los profesionales lo han dicho muy bien hoy aquí, el éxito rotundo que no podemos discutir que está teniendo la cuarentena, y el peligro gigante si queremos presionar para levantarla, ¿no? Está claro que no hay que levantarla, lo que pasa es que tenés que sostener todo el aparato para no levantarla. Por eso ya también como empresario y de mi rol desde la economía digo, por supuesto, para sostener la cuarentena, la intervención en este caso del Estado es fundamental, ¿no? Porque si no, las empresas no van a poder pagar los salarios y eso va a generar un problema. ¿Cómo están los médicos? Porque la verdad que uno tiene miedo. Sería un absurdo mentir con eso. Sale a uno a la calle con miedo, quienes estamos trabajando tenemos temor. Todos tenemos miedo. Los médicos, y los médicos, y ahí incluyo las enfermeras, los paramédicos, los administrativos que están trabajando en todas estas instituciones, tienen miedo todos, ¿no? Eso es una realidad, pero tienen mucho compromiso. Es decir, hay una situación, yo te diría, que marcó la historia, que determinados sectores de la actividad tienen
que cumplir un rol trascendente en este momento, y yo creo que lo tienen muy claro, pero como yo digo permanentemente, ¿no? Que es muy importante que la gente entienda. Todos estos profesionales se prepararon para salvar vidas, no se prepararon para arriesgar su propia vida. Claro. Ellos no son soldados. Sí, no, pero ahí después tenés el personal de limpieza. Todo. ¿Están en la misma línea que los médicos? Bueno, y todo. No se prepararon ni para salvar vidas ni para poner... Y están entrando a los cuartos también con todos los mecanismos de protección y haciendo la limpieza, y toda la gente que está en la logística de dar de comer. Es decir, que yo ingreso, por ejemplo, a algún piso de la clínica y lo que veo es toda la gente, Sí, toda la gente, o sea, que no te podés mover dentro. que cuando cruzás el pasillo para entrar a una habitación tenés que ponerte permanentemente todos los equipos de protección. Y eso es una constante, y lo que hay que tratar es tratar de permanentemente estar consiguiendo, porque hay que comprar constantemente, pues vos fijate los niveles de consumo que estamos hablando, es muchísimo. Entonces la logística que implica la organización de una cuestión de esta es tremenda. Claudio, ¿y dónde se tira esto? Bueno, tenés Porque... tenés los mismos mecanismos de los mismos tachos que tenés para verde, rojo, etcétera, que tienen para tirar, y bueno, tenés que tirarlo de la misma manera. Y esto sale contagiado, sale infectado. Podría salir. Se sabe todo. Podría salir infectado. Bueno, eso es lo que estamos viviendo nosotros en el sistema diariamente. ¿Y alcanza lo que tiene el sistema? No. El sistema tiene que estar todo el tiempo comprando de manera constante. De hecho, todas las semanas estamos comprando, todas las empresas, nuevos mecanismos de protección para ir renovando permanentemente, ¿no? No es que esto es un recurso infinito. Entonces, es muy importante cómo lo utilizamos. Yo di un ejemplo los otros días que quiero que se entienda, ¿no? Si la curva sube, vos tenés que ser muy cauto cómo manejar los protocolos, ¿no? Diferenciar los protocolos ideales de los posibles. Hoy vos tenés protocolos en la Argentina que todo paciente que viene con una sospecha, todos tienen la misma necesidad de ponerse todas estas cuestiones. En todos los países que ya han pasado esto, y lo han visto en muchas notas en la televisión, todos estos pacientes se quedan en su casa. Y el traslado a una institución se hace como última instancia. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los principales elementos? Porque el recurso que vos pones a gastar en un alto porcentaje que termina siendo negativo no es infinito. Es como si vos tenés que preparar un soldado, está en la guerra, y le decís, mirá, cuando vos ves que hay viento en un arbusto, vos dispará. Esa es una estrategia si está lleno de balas. Ahora, si vos tenés balas escasas, le vas a decir, no, para. No dispares al aire cuando se mueve el arbusto, esperá a ver que te vienen a atacar. Porque es una condición básica. ¿Y por qué es escaso? ¿Es escaso por lo que cuesta, por lo económico, o porque no hay en el mundo? No, porque todo el mundo se lo está comprando. Es decir, y todos los países lo dejaron de exportar. Y el único en este momento que está vendiendo nuevamente es China. ¿Qué se puede hacer en la Argentina? Bueno, hay alguna. Bueno, por ejemplo, esa tela no hay en la Argentina. Lo que nosotros hicimos es conseguir, por ejemplo, tela en Brasil y empezar a hacer producción de esto en la Argentina, porque China ya esto no lo está entregando. ¿Por qué no hay? Es una tela impermeable, yo no sé, hay que preguntarle a los textiles, pero no es una tela de producción nacional. Entonces, ¿y los barbijos, por ejemplo? Los barbijos, hay algunas cosas de producción nacional, todavía no hay volumen, y los N95 o los que hace China, que son los NH95, son todos de producción extranjera. ¿Qué es esa máscara? Esta es una máscara que es una protección adicional que se le está poniendo hasta ahora también a los profesionales que entran a la terapia. Es una máscara que tiene más sentido cuando se usa ese tipo de barbijo. Y es lo único no descartable junto con esto. Claro, y por ejemplo nosotros hemos hecho un pedido que esperamos que llegue muy grande de estas máscaras para poder ir extendiéndolo a distintos tipos de personal, quizás en menores áreas de complicación, pero tratar de ir aumentando también los niveles de cobertura. Aumentar los niveles de cobertura en el personal de atención es la base, porque los centros médicos serían similares a si vos vas con un cigarro en una estación de servicio con el tanque abierto, y los tanques abiertos, es decir, es donde se puede propagar el fuego muy rápidamente. Entonces,
hay que poner el máximo esfuerzo en que los niveles de protección del personal estén a la máxima altura posible. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando vos, dueño de clínicas, que tenés que equipar a tus médicos, protegerlos, gastar una fortuna con todo esto, ves colectivos llenos, gente en los bancos desbordando jubilados? No, bueno. No agarrás un teléfono y le llamás a alguien y decís, sí, bueno, ¿qué miércoles están haciendo? Lo dije y se lo vuelvo a decir a la gente, ¿no? Es decir, esta situación que estamos viviendo es una situación tremendamente desgraciada, de una tristeza enorme, durísima, dificilísima para todos, ¿no? Tenemos que entender que no hay lugar para pasarla bien, si no hay lugar para intentar pasarla bien. Entonces hay lugar para ejercer un rol. Todos los que están asumiendo riesgos mayores lo están asumiendo para tratar que la sociedad pueda pasar esto con el menor dolor posible. Dolor lo estamos teniendo todos los días porque bien la curva, pero todos los días tenemos muertos y son bajas dolorosísimas. Tienen que tener la consideración de entender esto por los demás, ¿no? Por todo lo que le están dejando a sus familias, tomando los riesgos, aislándose de sus familias y no volviendo a su propia casa, para tratar de hacer esto más fácil. Entonces, la historia de pensar a mí no me va a pasar nada, a mí no me va a pasar nada, primero es... Sí, Boris Johnson pensaba eso. Bueno, pero además, según lo que dicen todos los profesionales, el 70% de los contagiados son asintomáticos, así que pueden no saberlo. Entonces su circulación puede ser peligrosísima para terceros. No hay otra que la cuarentena, no hay otra que el aislamiento. Es que no hay otra, es lo único que ha funcionado, ¿no? Y ojo a pensar que nosotros podemos repetir los modelos que vayan a hacer ahora los europeos a los americanos. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos la estación invertida. Sí. Entonces ellos van a entrar al verano, nosotros vamos a entrar al invierno. Igual eso te dificulta por lo que pueden ser las enfermedades tipo gripe, pero ya está comprobado que pero te dificulta, el COVID con calor o no. Te dificulta exactamente, te dificulta porque va a venir muchísima gente con gripe a las guardias, vamos a tener que usar todos estos elementos van a escasear, y si estos elementos se escasean, tenemos problemas para tener después el COVID. Entonces, yo le pido a la gente que entienda, ya no sé cómo suplicarle, que entienda que no hay capricho. Bueno, ¿cómo suplicarle, entre otras cosas? ¿Me contás qué pasa si esto no hay más? Bueno, si esto no hay más, los médicos no pueden seguir atendiendo. Es decir, las clínicas tienen que cerrar, porque no es que los médicos los vas a mandar sin tenés que decir, flaco, cortamos la internación acá. Si cortamos la internación acá, baja la cantidad de camas, baja la oferta de camas, que es hiper necesaria para poder hacer este frente, y la situación puede ser desgraciada aún con una curva achatada, ¿no? Es decir, porque el sistema está atendiendo mucho hoy todos los días. No es que está atendiendo poco, está atendiendo muchísimo.